Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son amantes de las noticias del espectáculo, las historias de celebridades y por supuesto, del mundo de las telenovelas turcas, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y expectación en las redes sociales y en los medios de comunicación, un supuesto accidente que involucra a dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desvelar todo lo que se sabe sobre este incidente, los rumores que lo rodean y cómo ha afectado a sus fans. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, conocida en muchos países como Love is in the Air. Su relación en pantalla trascendió las cámaras y conquistó los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Desde entonces, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por la prensa y sus admiradores. Y es precisamente esa popularidad la que ha puesto bajo el microscopio un evento reciente que ha levantado muchas cejas y generado un sinfín de especulaciones, un supuesto accidente. Ahora, es importante aclarar desde el principio que la información que ha circulado hasta ahora proviene principalmente de fuentes no oficiales, rumores y especulaciones que se han viralizado en redes sociales y algunos portales de noticias de entretenimiento. No hay hasta el momento de grabar este vídeo comunicados oficiales por parte de los representantes de Hande o Kerem que confirmen o desmientan categóricamente un accidente grave. Sin embargo, la magnitud de los rumores y la preocupación de los fans nos impulsan a investigar y recopilar todo lo que se ha dicho. Los rumores comenzaron a circular hace aproximadamente un par de semanas, aunque la fecha exacta varía según la fuente. Se dice que el incidente ocurrió en Estambul, durante un trayecto en coche. Las versiones son variadas y, como suele pasar en estos casos, a veces contradictorias. Algunas de las narrativas más extendidas sugieren que Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraban juntos en el mismo vehículo, o que al menos uno de ellos estuvo involucrado en un percance automovilístico. Las especulaciones van desde un choque leve con daños materiales y sin heridos graves, hasta versiones más dramáticas que hablan de lesiones más serias. Lo que sí parece haber sido confirmado por algunas fuentes cercanas a la producción o al círculo de ambos actores es que hubo una situación inusual que generó preocupación. Algunas de las primeras noticias que emergieron hablaban de que Hande había sufrido un pequeño accidente mientras se dirigía a un compromiso profesional, y que Kerem, al enterarse, se habría apresurado a estar a su lado para brindarle apoyo. Otras versiones, sin embargo, apuntan a que ambos estaban involucrados en el mismo incidente, lo que naturalmente ha elevado el nivel de alarma entre sus seguidores. Hemos revisado cuidadosamente las redes sociales, especialmente Twitter, Instagram y las páginas de noticias de entretenimiento turcas y latinoamericanas. En estas plataformas, se pueden encontrar testimonios y exclusivas de supuestos testigos o personas con información privilegiada. Es fascinante ver cómo una pequeña chispa de rumor puede encender una hoguera de especulaciones. Hemos visto comentarios de fans que aseguran haber escuchado sirenas cerca de donde supuestamente ocurrió el incidente, o que se han compartido fotos borrosas de vehículos que podrían estar relacionados. Uno de los puntos clave de la especulación gira en torno a la rapidez con la que Kerem Bürsin habría actuado. Esto para muchos es una prueba más de la profunda conexión y cuidado que se tienen mutuamente, independientemente de si su relación sentimental continúa o no en el presente. La imagen de él corriendo al rescate o brindando consuelo a Hande ha resonado fuertemente en su base de fans, quienes siempre han admirado la complicidad y el respeto entre ellos. Hasta ahora, no hay imágenes claras del supuesto accidente ni de los vehículos implicados que hayan sido verificadas por medios fiables. Las fotos que circulan suelen ser de baja calidad o pertenecen a otros incidentes. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta para no caer en la desinformación. La era de la información instantánea, por un lado, nos permite estar al tanto de todo, pero por otro, nos expone a un torrente de noticias falsas o exageradas. Sin embargo, la ausencia de información oficial no ha impedido que los fans expresen su preocupación. Los comentarios en las publicaciones de Hande y Kerem, así como en los foros dedicados a ellos, están llenos de mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y preguntas sobre su estado.
Es un claro indicativo del cariño y la conexión que estos actores han logrado establecer con su público. Ver a sus ídolos pasar por un momento difícil, incluso si se trata de un rumor, genera una respuesta emocional muy fuerte en los seguidores. ¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Aquí es donde la información se vuelve más ambigua. La mayoría de los rumores sugieren que si ocurrió un accidente, este no fue grave y que ambos se encuentran bien. Se habla de contusiones leves o del susto del momento. Ninguna fuente creíble ha mencionado hospitalizaciones prolongadas o lesiones de gravedad que pongan en riesgo su carrera o su bienestar. Esto es algo tranquilizador, dada la naturaleza alarmante de las primeras especulaciones. Hemos buscado en las cuentas oficiales de ambos actores en redes sociales. Tanto Hande como Kerem suelen ser activos, compartiendo momentos de su vida cotidiana, proyectos profesionales y mensajes para sus seguidores. Sin embargo, tras la aparición de estos rumores, ambos han mantenido un perfil discreto, sin hacer menciones directas al incidente. Esto es una estrategia común entre las celebridades cuando quieren evitar alimentar la especulación o proteger su privacidad. A veces el silencio es la mejor respuesta, aunque para el público pueda generar más intriga. Es posible que en los próximos días veamos alguna publicación que aborde indirectamente la situación, o quizás un comunicado oficial si la situación lo amerita. Por ahora, lo que podemos inferir de la falta de noticias alarmantes es que afortunadamente, parece que no ha ocurrido nada que ponga en peligro a Hande Erçel ni a Kerem Bürsin. También es importante considerar el contexto de estos rumores. A veces en el mundo del entretenimiento, se generan historias para mantener a los artistas en el ojo público, o simplemente para capitalizar la fama de parejas icónicas. Si bien no tenemos indicios claros de que este sea el caso, es una posibilidad que siempre está presente en el análisis de las noticias de celebridades. Lo que sí es innegable es el poder de la comunidad de fans de Hande y Kerem. Han demostrado una lealtad y un compromiso admirables, apoyándolos en cada proyecto y preocupándose por su bienestar. Este tipo de incidentes, incluso si son solo rumores, ponen de manifiesto esa conexión especial que han forjado. Ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado, la noticia principal es la existencia de rumores sobre un supuesto accidente de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Estambul. Las versiones son variadas, algunas sugieren que fue un accidente leve, otras más dramáticas. No hay confirmación oficial por parte de los representantes de los actores, ni imágenes verificadas del incidente. La información proviene principalmente de redes sociales y portales de entretenimiento no oficiales. Sin embargo, la preocupación de los fans es palpable, y la imagen de Kerem apoyando a Hande ha generado mucha empatía. Afortunadamente, la falta de noticias alarmantes sugiere que, si hubo un percance, no fue grave. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que esta información les haya sido útil para entender lo que está pasando y para calmar un poco las aguas de la especulación. Es fascinante cómo las vidas de nuestras celebridades favoritas pueden generar tanto interés y preocupación. ¿Y a ustedes, qué les parecieron estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios, así que no duden en compartir sus pensamientos con nosotros. Nos gusta mucho interactuar con ustedes y saber qué es lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo más importante, si aún no se han suscrito, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra creciente comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.